Diputado Godoy, en uso de la palabra. Gracias, presidenta. Ya nos estábamos preguntando qué era ese voto negativo. Gracias. Gracias, presidenta. Mire, voy a... Espere un minuto, diputado. Hacemos silencio, por favor. Diputado López. Continúe, diputado Godoy. Gracias, presidenta. Voy a empezar a fundamentar este proyecto que tiene que ver con la creación del Registro Nacional de Deudores y Deudoras Alimentarios y Morosos. Una deuda, me parece, una deuda pendiente que tenía el Congreso, que tiene, en definitiva, que la fueron subsanando las distintas jurisdicciones provinciales, donde se fueron creando este tipo de registros, ya hoy en las 24 jurisdicciones del país. Y que responde a una obligación fundamental, vinculada, por supuesto, a los derechos humanos, que podría básicamente resumirse en algunos artículos de la Convención del Niño, que estipula, por ejemplo, el artículo 3, en su inciso 2, que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas a ese fin. El derecho alimentario... Diputado, ¿le puedo pedir? Y bueno, diputado Cobo, ¿qué me dice a mí? El derecho alimentario, gracias, presidenta, porque es un tema... Se me enoja Cobo, le pido silencio. Un tema importante, en el cual trabajaron muchos diputados y diputadas que vienen presentando proyectos constantemente. Se ha trabajado profundamente en las distintas comisiones que intervenimos. Y se ha logrado, me parece, un acuerdo generalizado. Creo que no hay dudas sobre la necesidad de la creación de este registro. Por ahí tengamos disidencias particulares, pero la visión universal es bastante aceptada, no solamente aquí adentro en términos endógenos, sino también me parece con la sociedad en su conjunto. El derecho alimentario como un derecho fundamental, un derecho humano, está protegido, regulado, amparado, como le decía, por la Constitución, tratados internacionales y leyes. El Código Civil y Comercial estipula distintas instancias, regula los alimentos como la obligación de alimentos que comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos, de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, gastos necesarios para adquirir una profesión o oficio, regula las obligaciones parentales, la responsabilidad parental en temas alimentarios, el contenido además de la obligación alimentaria, que comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica, etc. Lamentablemente siguen habiendo deudores, y voy a decir deudores porque en definitiva la enorme mayoría de quienes deben esos alimentos son varones, son los padres, y tenemos que buscar mecanismos para compeler al cumplimiento de esa obligación, para exhortar de distintas maneras. Esta es básicamente la finalidad del registro, unificar los distintos registros provinciales y estipular algunas medidas restrictivas que generen impedimentos, que logren el fin que estamos buscando. De las distintas estadísticas que surgen de estudios, de organizaciones, me parece que la más importante es la siguiente. El 70% de las madres en la Argentina convive con el padre responsable de los alimentos de los hijos. El 30% no. Y de esas, solo una de cada 4 de ellas cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. Estamos hablando de un universo muy amplio, mucho más amplio de lo que está previsto en los registros, porque los registros, lógicamente, tienen que ver con obligaciones no cumplidas en base a acuerdos homologados o sentencias judiciales justamente no cumplidas. Si uno se pone a ver los registros alimentarios de las provincias, en Salta, al día de hoy, Salta casi 1000 inscriptos, Tucumán
hasta el 2021 238, La Rioja 400, provincia de Buenos Aires 2.500. Bueno, me parece que es un número que no refleja la realidad de quienes hoy son deudores. Pero este es un paso legislativo, justamente, que busca esas restricciones a determinadas actividades de la vida cotidiana o de la vida civil o de la vida comercial, para, como les decía, impulsar mediante estos impedimentos al cumplimiento de la obligación y del deber alimentario, ese derecho fundamental. Crea un registro para conformar una base de datos unificada y dinámica, que por supuesto tenga un soporte digital, donde deben ser inscritos aquellos que incumplen con tal obligación. Probablemente los distintos artículos que generan las inhibiciones, como inscripción en matrículas de colegios profesionales, para lo cual se necesita, por supuesto, para no avasallar las competencias provinciales, la adhesión de las propias provincias, o los convenios que puedan firmar los registros hoy creados con el RENDAM, que sería imprescindible. Lo que tiene que ver con habilitación, apertura de comercio, lo que tiene que ver con prohibición de salida del país, lo que tiene que ver con poder sacar un pasaporte, lo que tiene que ver con acceder a algún laburo, pero ojo, esta es una vieja discusión que se ha dado en todas las provincias cuando se crearon los registros. Si se impide el acceso a un trabajo, entonces ¿cómo paga la obligación? Nosotros no podemos permitir eso, porque si no, en definitiva, estaríamos afectando los derechos del niño. Entonces se estipula en el propio artículo que sea el juez el que autorice esta posibilidad para que se garantice a partir de ese trabajo el derecho alimentario. Tiene una flexibilidad que provoca estos impedimentos, pero además posibilita las distintas soluciones en casos particulares. Es un verdadero delito penal, señora presidenta, lo que tiene que ver con incumplir con las obligaciones alimentarias. Y se estipula, por supuesto, la comunicación por parte del registro a los jueces competentes para lo que tiene que ver, en este caso, con un delito de acción pública. En definitiva, quería decir un poco de todo. Me parece que lo puedo haber hecho. Entiendo que las diputadas que van a compartir el tiempo conmigo como miembros informantes complementarán eso. Entiendo que es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo, que en particular, en este caso, en las comisiones ha sido denodado en este sentido para llegar a los acuerdos necesarios y poder contar de una vez por todas y poder cumplir con esta obligación que les decía, esta deuda que tenemos como Congreso de contar con un registro de deudores alimentarios morosos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Godoy.